Llegamos a los dos últimos puntos del fruto del Espíritu Santo. Estas dos cualidades son la humildad y el dominio propio. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Aquí llegamos al final de la lista de las 9 características que habla el apóstol Pablo de lo que significa el fruto. Y hay que insistir en que el Espíritu Santo no habla de frutos, sino de un fruto en un ramillete, ¿sí? Esto haciendo énfasis de que realmente la llenura del Espíritu Santo tiene que manifestarse en las diferentes virtudes que vive un cristiano y un hijo de Dios. Mañana voy a hacer como una comparación entonces entre las dos listas de las que hablamos durante las 3 últimas semanas, porque hablamos de la lista de las obras de la carne y hablamos de esta lista del fruto del Espíritu. Y mañana haremos una interesante conclusión de lo que significaron estos tiempos y estas características que hablamos. Hablemos de la humildad. Mire que cada característica que hay en este fruto nos manifestaba características importantes en la vida de un hijo de Dios. Si la paciencia, como hablamos anteriormente, es la capacidad de soportar la hostilidad y la crítica sin enojarse, entonces mire, aquí está la diferencia. La humildad es la capacidad de soportar lo mismo sin agresión, ¿sí? O sea, una persona humilde puede vivir la hostilidad y la crítica sin enojarse y también sin ningún tipo de agresión. ¿Por qué? Porque la humildad se manifiesta cuando hemos aprendido que la manera cristiana de responder a los conflictos y disputas, de la forma de comportarnos frente al rechazo, a las injusticias o a las palabras hirientes, no es con una agresión. No es como defendernos y siendo reactivos. No es con palabras agresivas o hirientes. No es usando gestos y expresiones iracundas, ni poniéndonos a la defensiva, tratando como de herir al oponente. Más bien, la manera cristiana de responder a tales cosas es con cariño, controlando la lengua y el temperamento. Miren, mi querida familia, la humildad significa estar muy conscientes de que la otra persona también es un ser humano con sentimientos y que quizás aquella persona, incluso cuando se comporta de esa manera tan desagradable, sufre igual por lo que está pasando. Entonces, si usted y yo replicamos con una agresión parecida o mayor, pues la situación lo que va a hacer es empeorar y nos vamos a lastimar mucho unos a otros. ¿Usted cree que eso tiene sentido? No. Ahora, está bien. Ustedes han oído mucho la frase de ser manso pero no menso. La humildad no significa necesariamente que no debamos decir nada en lo absoluto y que aguantemos todo. Porque muchas veces, como pasó en los casos de Jesús y de los apóstoles, ellos tuvieron una respuesta amable, convincente, firme y clara, sin que tuvieran que mostrar ira ni irritabilidad. Acuérdense que Jesús en el templo se enojó con los mercaderes que habían convertido el templo en un mercado. Sí, y Jesús fue firme. En muchas de las cosas en las que Jesús tuvo que hablar acerca del pecado, Jesús fue firme. Jesús, cuando reprendió a los discípulos o a los incrédulos, fue firme. Pero esa firmeza no tenía nada que ver con agresividad ni con malas expresiones, que ese es el problema de nosotros. Que a veces, como somos personas inseguras, inestables y emocionalmente a veces con un poco de miedos, entonces siempre asumimos como posiciones así como agresivas, posiciones dominantes, posiciones tratando a toda hora como de yo soy el que tengo la razón, no dejo hablar a los demás. La humildad también se aproxima a la modestia y algunas, muchas veces
tanto la humildad como la modestia van de la mano. Pablo, cuando le dice a sus lectores que vivieran vidas dignas del Evangelio, miren lo que les dice en Efesios 4, del 1 al 2. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y mire, les dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Tenemos un gran reto como cristianos. Yo realmente quiero confesarles que en esta lista que venimos haciendo del fruto del Espíritu Santo, soy muy consciente de que realmente a veces nos hace falta mucho. Soy muy consciente de que nosotros a veces vivimos muy llenos de nosotros mismos y que nos dominan son los complejos. Y por eso es que a veces estamos tratando como de hacer bulla, de resaltar, de sobresalir y por eso a veces las relaciones interpersonales no son buenas, ni siquiera con nuestra propia familia. Pasa mucho en las relaciones de pareja. Hoy día las relaciones de pareja hacen parte, por ejemplo, el común denominador hoy es encontrar que se casan parejas jóvenes, ambos profesionales, ambos muy inteligentes y a veces lo que se vuelve la relación es una lucha de poderes. ¿Quién sabe más? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién gana más? Sin darnos cuenta. Yo no estoy diciendo que esa es la lucha evidente, no. Es algo así soterrado que gobierna la mente y el corazón de las personas. Entonces es muy difícil cuando hay un par de egos tratando como de sobresalir y como sin darse cuenta están compitiendo el uno al otro. Ese par de egos no van a ser una sola carne. Ese par de egos no van a luchar por ser una pareja unida, por ser una pareja donde está buscando el bienestar del otro, no. Sin darnos cuenta, como que cada uno va llevando ahí su propia lucha, su propia lidia y es difícil mantenernos así. Ni se diga en ambientes donde hay poder. Por eso es tan difícil, por ejemplo, las relaciones en la oficina. Porque el nivel que colocan hoy en las oficinas es de competencia. Cuando el jefe estratégicamente pone a las personas de su equipo a competir, obviamente lo que va a tratar es de sacar lo mejor de cada uno. Pero cuando el jefe trata de sacar eso de las personas, no se da cuenta que a veces en esa lucha de competencia donde todo el mundo trata de sobresalir, de brillar, de tratar de ser el mejor, se vive una lidia de poderes muy difícil y se vuelven las relaciones complicadas porque ahí viene la naturaleza del hombre. En esa lucha de poderes ponemos zancadilla, hacemos jugadas para que el otro caiga, para que el otro tropiece, hacemos malas cosas. En los gobiernos ni se diga. ¿Por qué los gobiernos fracasan? Usted ve que hay gente que se sube al poder y no se quiere bajar. Y dice, pero ¿por qué la gente se atornilla tanto en el poder? Pues la gente se atornilla en el poder por razones obvias. Es que cuando usted sube al poder la gente le rinde pleitesía. Cuando usted está en el poder maneja dinero, maneja posición, todo el mundo lo está mirando, usted es el centro de atención. Entonces eso es muy difícil que una persona de un día para otro que estuvo en el centro del poder, en el centro de los medios, todo el mundo hablaba de él y de un día para otro se va a bajar del poder para que desaparezca. Muy difícil. Entonces mire que el tema de la soberbia, la altivez, se juntan con la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces esta palabra que estoy hablando yo en este momento es una palabra que riñe contra el mundo moderno. Hoy nadie quiere ser humilde. Hoy la humildad no es una actitud o algo que permanezca en el corazón de las personas. Porque siempre estamos tratando como de que se reconozca nuestro trabajo. Hay personas que aún en los niveles más bajos todo el mundo quiere que se le reconozca, que se le felicite, que le den gracias y ahí está el punto, mi querida familia. Entonces, ¿por qué decimos entonces que la humildad es un fruto del Espíritu? Porque realmente el fruto del Espíritu estamos hablando de que es el carácter de Jesús que habita en nosotros. En el diario vivir, la raíz más profunda de esta clase
de humildad, ¿qué es? Es una genuina modestia. Y acuérdense, por modestia estamos hablando de aquella profunda conciencia de que soy tan humano, tan imperfecto y que sufro de tentaciones como cualquier otra persona. Que realmente no tengo ninguna razón para sentirme superior, para ser beligerante cuando otras personas muestran sus defectos y fallas. Entonces, cuando otra persona comete un error o deja caer algo o pierde las llaves o olvida lo que prometió o arruina algo, es decir, cosas que nos pasan todo el tiempo en la vida, en ese momento, ¿qué hace la persona? Trata de no perder los estribos, de no enfurecerse, de no acusar y enojarse contra otros, porque eso es lo que uno todo el tiempo ve en los restaurantes, en las mesas, en la calle, cómo los papás pierden los estribos con respecto a sus hijos, porque derraman agua, porque se untan, porque dicen algo que no es, y como vivimos llenos de rabia y de nosotros mismos, y como que me están haciendo quedar mal, y como que hizo, entonces de una. Y por eso gritamos cuando alguien comete un error con nosotros, o cuando a alguien se le olvida algo, le restregamos, es que usted siempre haciendo lo mismo, siempre. Lo que estamos hablando de la humildad es que la maldad no trata de controlar esa respuesta intuitiva, porque recuerda que yo también cometo los mismos errores. La humildad y la modestia me dicen a mí que yo soy un ser imperfecto, que esa agua se me pudo derramar a mí, que esas llaves las pude haber olvidado yo, que ese defecto o ese error que cometió la persona la pude haber cometido exactamente yo. ¿Sí ven? ¿Sí ven? O sea, que la humildad se hace más fácil cuando realmente nos conocemos a nosotros mismos, cuando realmente conocemos a aquella persona débil y defectuosa que vive dentro de la caparazón que llevamos por fuera. Entonces, y ese pozo profundo del autoconocimiento, de la gratitud por la gracia de Dios que nos ha rescatado de nuestro propio pecado y fracaso, de ahí surge la humildad ante Dios y la modestia hacia los demás. Si Dios ha sido dulce, misericordioso conmigo, y si quisiera que otras personas lo sean conmigo cuando me equivoco, entonces debo orar para comportarme así con los demás, como un pecador perdonado, que deseo dar la bienvenida a otros a la comunidad de los perdonados. Eso es orar para que el fruto del Espíritu madure en nuestras vidas y en nuestras relaciones con los demás. ¿Sí? Que es más profundo de lo que la gente cree. No se trata de agachar la cabeza ni nada de esas cosas, no. Se trata de pensar con misericordia, pensar si lo hicieron conmigo, si a mí me tuvieron paciencia, si conmigo han corrido la milla extra, si a mí me han dado esta oportunidad, yo debo dársela a otros, yo debo pensar así de otros. Si yo fui lento al comienzo y alguien creyó en mí, entonces yo debo aprender a confiar en otros, así no vayan al mismo ritmo mío. De eso se trata la humildad y la modestia. Recuerden, el pecado posee un poder propio que opera contra nuestras mejores intenciones. Y muy rápidamente ese pecado nos lleva a salirnos del control y nos arrastra consigo. Pablo conocía muy bien el poder del pecado, de la carne, y sabía que el único poder suficiente para mantenerlo bajo el control del Espíritu Santo era este. Por eso él agrega esta porción del fruto del Espíritu Santo. Parte de la obra del Espíritu Santo de nosotros es la manera en que nos permite mantener cada día esa actitud frente a las cosas de la vida. ¿Estamos, mi querida familia? Muy importante. Ahora, llegamos al último. Es el dominio propio. ¿Y el dominio propio con qué tiene que ver? Pues con aprender cada día a
doblegar esas áreas de nuestra vida, doblegarlas bajo el control del Espíritu Santo. Usted no se puede dejar dominar por la carne, por las pasiones, por las iras, por la lengua, porque usted amaneció así. No, Señor. Cada día en el control del Espíritu Santo, yo debo rogar a Dios que Él me permita cada día, tener buenas palabras, buenas acciones hacia las demás personas. Padre, gracias por este día, por esta mañana, y gracias por esta lista hermosa que nos diste de 9 características de el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas de manera sobrenatural. Yo sé, Padre, que no es fácil, pero aquí estamos y estamos aprendiendo. Y si estamos oyendo este devocional es porque realmente estamos en la tarea de aprender. Y yo te pido que nos enseñes, que nos ayudes, que vayas cada día delante de nosotros enseñándonos el camino a seguir. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros y por ese fruto maravilloso que produce en nuestras vidas. Te entregamos este día y te pedimos que vayas delante de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén, y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 93 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 de Tesalonicenses 5, del 25 al 28. La oración y las expresiones de afecto fortalecen nuestras vidas y nuestras oraciones. Por tanto, sé intencional con tus hermanos en la fe, orando por ellos y con expresiones de cariño. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.